Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Los procesos de aprendizaje, a través de la virtualidad, han llevado a crear espacios y nuevas metodologías innovadoras, aspecto que se incrementó con la pandemia en el propósito de continuar las actividades académicas, investigativas y de proyección social. La Universidad del Cauca viene liderando estos procesos con la creación de aulas virtuales, espacios de realidad aumentada y uso de plataformas en el cumplimiento misional, liderados por el Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, temas que veremos hoy en Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Sun Televisión y los canales locales de Popayán. Y como lo vimos al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre innovaciones educativas. Y por este motivo tenemos como invitado al profesor Miguel Hugo Corchuelo. Él es el director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional de nuestra alma mater. Bienvenido, profesor, a Perspectivas. Muchas gracias, Pilar, por la invitación a tu programa. Bueno, profesor, hablemos sobre innovaciones educativas. ¿A qué se refiere estos términos? Bueno, en general, la dinámica del mundo se está dando en unas permanentes transformaciones, unas transformaciones aceleradas, producto de los diferentes desarrollos científicos, tecnológicos, sociales, y la educación pues no es ajena a esos desarrollos. Más en nuestro contexto, a raíz de todos estos procesos de acreditación y de registro calificado, se incluye dentro de la normatividad la necesidad de manejar estrategias educativas que mejoren el desempeño de nuestros estudiantes. Ahora hay un problema general a nivel global en educación superior, y es que la mayor tendencia es que los profesores que tenemos en las universidades pues fueron formados en sus profesiones, abogados, ingenieros, médicos, en sus disciplinas. Pero es muy reducido el número de profesores que tienen formación en educación. Entonces es necesario hacer un proceso de acompañamiento porque precisamente toda esta dinámica de posicionamiento, tanto a nivel regional como nacional, internacional, pues depende de introducir espacios que faciliten un mayor aprendizaje, un mayor desempeño, y para esto se hace necesario conocer cómo es que se aprende y qué estrategias es necesario introducir para ser mucho más eficientes. Entonces vemos desde la tecnología que hay una cantidad de instrumentos y de técnicas, y lo mismo desde la psicología del aprendizaje, donde se conoce cómo funciona nuestro cerebro para aprender y que es necesario que los profesores lo conozcan, no solamente para favorecer esos aprendizajes, sino también para crear un ambiente mucho más agradable de aprendizaje. Usted hablaba de esa formación de profesores en la educación superior que son pues, profesionales en sus disciplinas de conocimiento, pero ellos a su vez recibieron formación también de otros profesionales, y viene el término de la metodología educativa, profesor. ¿Cómo ha ido evolucionando esa metodología en la educación superior? Pues ha sido paulatina, más acelerada en estos últimos 2 años, porque por lo general, pues sí, el profesor, hablo común y corriente, el profesional que entra a ejercer la docencia en la educación superior, pues lo hace de manera empírica, lo hace con referencia de pronto en sus mejores profesores que tuvo, bien sea en la misma
universidad o en la educación básica y media, y hace una emulación de cuáles podrían ser esas actividades que puede emprender, y lo hace hasta en cierta manera intuitiva y de muy buena voluntad. Pero es necesario que precisamente se familiarice, que conozca tanto las estrategias pedagógicas como didácticas y curriculares, que pueden hacer mucho más atractivas, y que también es necesario reconocer que no solamente es el estudiante el que aprende en la clase, sino que el profesor también aprende. Por supuesto que él tiene una mayor ventaja, una mayor experiencia, pero como se está dando toda esta gestión del conocimiento, y precisamente en la universidad, como se dan todos estos procesos de investigación, pues todos constituimos una comunidad de aprendizaje. Y si hacemos esas alianzas, esas sinergias, si entendemos no solamente a nuestros estudiantes, sino a todos aquellos que puedan participar como unos socios en este proceso de formación, seguramente la tarea va a ser mucho más agradable y mucho más atractiva. Profesor, en ese proceso pedagógico se pasó de la tiza al marcador, del marcador ya a un computador. En ese tránsito, ¿en qué momento podemos hablar de la innovación educativa? Porque pues de pasar de la tiza a un marcador también Sí, es una forma de innovar. No necesariamente, digamos que hay una mediación, ¿sí? Pero se puede correr el riesgo de hacer exactamente lo mismo, de manejar un esquema transmisionista, y necesita hacerse un proceso de reflexión, en primer lugar sobre los roles, el rol del mismo profesor, el rol del estudiante, y sobre todo la construcción de sentido. Le estamos dedicando buena parte de vida a nuestra universidad. Los estudiantes y sus familias forjan unas esperanzas de vida, unos proyectos de vida, y es necesario que miremos cómo los podemos aprovechar mejor. Entonces, si bien hay una mediación, tiza, tablero, equipo, videobeam, computador, es necesario reorganizar el discurso y también reorganizar las formas de interacción en el salón de clase, ¿no? Bueno, incluso ya ni siquiera decimos que en el salón de clase, sino en los espacios de formación, porque ahora vemos que son mucho más amplios, ¿no? No necesariamente en un salón de clase. Tenemos el mundo entero y tenemos la web para interactuar, entonces las posibilidades crecen vertiginosamente. Bueno, profesor, vamos a nuestro primer corte promocionales y ya regresamos para hablar el tema de la innovación educativa y la pandemia. Ya volvemos. Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Regresamos con ustedes a Perspectivas. Hoy estamos con el profesor Miguel Hugo Corchuelo. Él es el director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional de la Universidad del Cauca. Y con él venimos dialogando sobre el tema de innovaciones educativas. Profesor Miguel Corchuelo, el tema del uso de estas plataformas, el uso del tema digital, nos cogió también de la noche a la mañana con la pandemia. ¿Cómo veníamos preparándonos en la universidad para asumir este rol? Bueno, fue un reto, fue un cambio vertiginoso. Afortunadamente, desde el año 2013 se forjó el proyecto de Innovación Cauca, y con él la preocupación de desarrollar estos procesos de innovación educativa en el contexto de la educación superior. Entonces nos permitió facilitó familiarizarnos tanto con estrategias como con instrumentos y equipos. Por supuesto que cuando
nos toma de manera precipitada, pues teníamos ya una experiencia adquirida, pero se aceleró vertiginosamente, porque pues veníamos desarrollando el diplomado en innovaciones educativas, ya habíamos desarrollado 4 cohortes, y esa experiencia pues fue fundamental. Sin embargo, no era suficiente porque, pues si bien utilizábamos las tecnologías de la información y la comunicación, pero eran un porcentaje reducido, porque todo era fundamentalmente presencial. Esto nos llevó a explorar todo este mundo de las TIC y se convierte como en la caja de Pandora, ¿no? Que uno la abre y encuentra cada vez sorpresas, y en realidad hay un asombro porque encuentra todo un mundo de oportunidades. Pues exploramos y encontramos una cantidad, lo que tú dices, de una parte en la conectividad, en todo esto de manejo, de Zoom, de Meet, en fin, de todas estas plataformas que existen, Teams, familiarizarnos con ellas, que era ahí una parte fundamental, tanto en la conectividad como en la comunicación, las formas de comunicación, no solamente con nuestros estudiantes, sino con nuestros colegas y con las redes académicas, y también en las formas de organización que deberían darse en el contexto del aprendizaje activo. Porque pues realmente iba a ser un error si lo que yo hacía en el salón de clase lo fuera a llevar exactamente igual a la pantalla. Pues íbamos a tener unos choques muy fuertes, porque mantener el interés, mantener la atención es muy difícil. Entonces hay que buscar la participación del grupo, la participación de los estudiantes, y bueno, y sobre todo que están en un contexto diferente de la familia y aparecen ruidos de las mascotas, de los otros que se están comunicando. Entonces es todo un reto de cómo... ese entorno familiar asociado al entorno laboral y profesional. Sí, incluso tenemos experiencias en donde resulta llamativo cómo no solamente la persona que está ahí, sino que vincula a su familia a la clase, ¿no? Y en lugar de decirle, no, apártese y cierre la puerta y déjeme, no, si puede, si el tema es lo suficientemente atractivo e interesante, cómo participa con los otros en ese proceso de formación. ¿Cómo estaba preparado el personal docente y los estudiantes también para asumir este reto? Pues veníamos de, usted nos comentó, de unos diplomados en innovaciones educativas, pero a pesar de eso, ¿había preparación para asumir este reto? Teníamos una experiencia de base, pero por supuesto que era un porcentaje reducido, porque teníamos alrededor de más o menos ya 90 profesores formados en ello, aunque habíamos hecho un curso para profesores ocasionales de una semana, pero en la parte de la tecnología no habíamos incursionado mucho. Eso fue llevar ya a la práctica ese conocimiento adquirido. Sí, entonces, pues afortunadamente tenemos constituido un equipo de innovaciones educativas con 6 docentes muy bien preparados que tienen su nivel de doctorado, y asimismo un equipo de apoyo en la parte de la conectividad y de los diseños pedagógicos y de los diseños gráficos para el desarrollo de estas actividades. Entonces, tocó hacer rápido una reorganización de este trabajo, y en términos de una semana planear la capacitación de 900 profesores. Fuimos los primeros en tener cursos de 90 profesores, 70 profesores, recibiendo 6 sesiones que organizamos en 6 sesiones el trabajo, una parte de conectividad, otra parte de la visión desde la perspectiva del aprendizaje activo, otra desde algunas estrategias didácticas, apoyos con los videos, el manejo de videos, y la parte de la evaluación. Entonces, con esa temática que pudimos hacer esa capacitación durante 3 semanas con los diferentes grupos que organizamos, pues pudimos darle continuidad
a la docencia en la universidad con la modalidad de enseñanza desde casa. Profesor, hay un tema que se habló mucho sobre el tema de la virtualidad y es el tema que afecta a la calidad educativa. ¿Esto es cierto o no? Vea, antes de la pandemia, de manera personal, yo también tenía mis reservas. Yo me decía, la miraba con cierta distancia, con cierta discreción, pero cuando uno ya se mete en el tema y ve todas las oportunidades, las facilidades que brinda, pues el concepto cambia. Sobre todo que hay que distinguir entre la enseñanza remota, que es como el profesor se defiende desde casa con lo que tiene, muchas veces nomás desde el celular, a lo que es la enseñanza virtual como tal, que requiere por lo menos 5 dimensiones, porque está desde luego una dimensión epistemológica, desde el dominio de su disciplina, pero hay también una dimensión tecnológica, de conectividad, hay una dimensión pedagógica de cuáles son las estrategias que se emplean, hay una dimensión comunicativa desde las ayudas que realiza y hay una dimensión administrativa de cómo es el registro, el seguimiento y la certificación de las personas. Entonces, cuando vamos a hablar de virtualidad hay que hablar de equipos robustos de trabajo y así lo exige el Ministerio de Educación Nacional para dar una modalidad virtual. Lo que hacemos es enseñanza desde casa y desde luego pues que exploramos un alto número y que todos los días aparecen nuevas, entonces que ayudas para hacer las presentaciones, que modelos ludificados, que herramientas para hacer el aprendizaje soportado en videos, en fin, y estrategias de evaluación con encuestas, con el tema, grupos, por ejemplo, de laboratorios. Para el tema de laboratorios también existe una amplia oportunidad a través de procesos de simulación. Se está trabajando en 3 aspectos. Una que puede ser la parte de simulación como tal, otra que es las visitas guiadas a través de un aprendizaje soportado en videos y que es también de manera interactiva con cámaras 360, y la otra que es ya lo de los laboratorios remotos. En eso también estamos trabajando, de cómo usted puede ingresar desde su casa al laboratorio y hacer la práctica como tal, en tiempo real, ¿no? Entonces, pues... No, y se hicieron prácticas también aquí en la Universidad del Cauca en este tema, por ejemplo, en programas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Sí, con Ciencias de la Salud se está trabajando con una técnica que se llama realidad aumentada, y entonces tenemos, por ejemplo, para el caso de morfología, que tenemos unos beneficios, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que antes todo un grupo tenía que estar alrededor del objeto de estudio y de pronto muy aglomerados y con todos los elementos de riesgo de los vapores que se da para la conservación de estos objetos de estudio, y que ahora pues con esta realidad aumentada pues sencillamente puede estar usted más cómodo sentado y puede hacer todas las preguntas del caso y además queda grabado y puede repasar cuantas veces quiera. Entonces, son ventajas que ofrece. Sí, son unas ventajas enormes en ese caso, que permite una mejor apreciación, porque de pronto desde donde estoy yo parado tengo una mejor, pero si soy bajito y me tocó atrás, pues como que va a ser difícil. A ver, todos tienen el mismo ángulo de apreciación. Por supuesto que todavía fallamos en los retornos, lo que así hacemos de manera presencial, de captar las emociones, de responder de pronto de manera más inmediata, porque en la presencialidad hay más interacción paralela, mientras que de manera remota pues nos exige el serial, espere, levanto la mano y espero el turno. Digamos que esas son algunas cuestiones que todavía nos hace falta por superar. Bueno, profesor, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos a Perspectivas para hablar sobre qué nos espera con el tema de las innovaciones educativas y la virtualidad. Ya volvemos.
un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Regresamos a Perspectivas. Hoy estamos con el profesor Miguel Hugo Corchuelo. Él es el director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional de la Universidad del Cauca. Con él venimos hablando sobre el tema de innovaciones educativas. Profesor Miguel Corchuelo, hemos hablado sobre todo este tema de este proceso, esta metodología didáctica y pedagógica que nos tocó asumir en la pandemia, pero que también veníamos ya desarrollando antes de la pandemia. ¿Qué sigue después de eso? ¿Usted cómo ve ese panorama que sigue en la innovación educativa? Bueno, pues hemos tenido unos aprendizajes muy valiosos que así retornemos a la presencialidad no se van a borrar de nuestras mentes. Yo creo que vamos a avanzar hacia unos sistemas híbridos combinados entre presencialidad y virtualidad. En primer lugar, por todas las ventajas que nos brinda. Por ejemplo, antes si queríamos que alguien participara en nuestra clase, un invitado, por ejemplo, un invitado de otra ciudad, pues teníamos que gestionar en la agenda el espacio, los tiquetes, llegue el día antes, el tiempo que eso implicaba espere, también. participe y se va un día después. Ahora, a un clic, si uno coordina, me puedes acompañar en una sesión para una entrevista, aquí está el enlace, un clic y pum, lo tenemos. Que son oportunidades maravillosas tanto para el invitado en su manejo de su tiempo, como para todos los que están participando de que tengan ese acceso, ¿no? Usted habla de un sistema híbrido, profesor. Hablemos un poco más sobre este tema, porque lo están adoptando muchas universidades también en el mundo. Sí, y casualmente en eso estamos avanzando, sobre todo en el tema de los posgrados, ¿no? En los posgrados, para tener esta cobertura que vienen personas de otra ciudad, entonces estarse desplazando, por ejemplo, cada 8 días, Claro. le implica tiempo, le implica costos, ¿no? Pero eso se requiere de unas aulas, unos espacios acondicionados para este tema. Sí, no solamente las aulas, sino el proceso de acompañamiento a los profesores, que dispongan sus materiales en una plataforma, que estén muy bien organizados, muy atractivos, precisamente con todo el tema de innovaciones educativas, ¿no? Entonces necesitamos crear infografías, acompañar con videos. Recursos educativos. Claro, porque imaginen una persona que tiene que trabajar todo el día y de pronto, como es asincrónico, pues en cualquier momento puede que sea al empezar la noche o pueda que sea la madrugada, que tenga el tiempo disponible para estudiar, pues que ese tiempo que le dedique, cómo lo puede aprovechar al máximo y cómo se lo facilitamos, ¿no? Incluso a veces puede que si va en un medio de transporte, en un bus o en un auto, que no, claro que no esté manejando, pues de pronto que pueda tener acceso a un video que le diga en qué consiste y aprovechar esos tiempos para hacer su estudio. Y asimismo, aprovechar mejor los tiempos de presencialidad. Entonces, todos esos esfuerzos que hacíamos los canalizamos de pronto en unos espacios más prolongados de 2 o 3 días, pero que tengamos unos muy buenos invitados y unos muy buenos talleres para que el desplazamiento y la presencialidad la aprovechemos al máximo, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que vamos a ir hacia allá. Sí, eso le iba a decir, profesor Miguel. Herramientas que hemos descubierto. El mundo nos cambió a raíz de la pandemia. Hoy vemos nuevos espacios, nuevos recursos, nuevas metodologías. ¿Qué sugerencias tiene usted ya para finalizar el programa? ¿Qué sugerencias tiene para asumir estos nuevos retos? Bueno, en primer lugar considerar que no se siente solo, sino que puede estar acompañado, que
se están constituyendo estas comunidades de aprendizaje. Ya tenemos un buen número de profesores en la universidad que han hecho el diplomado, cerca de 250. Entonces se encuentra con quién dialogar y con quién compartir. Si uno lo hace solo le puede costar mucho más trabajo. Entonces, primero eso. Segundo, que siempre es un trabajo de exploración, siempre hay algo nuevo por desarrollar. No termina, es una tarea que no termina y que puede resultar apasionante porque le va a descubrir otros horizontes, otras oportunidades, e incluso pues le van a presentar oportunidades de interactuar con cualquier lugar del mundo. Es decir, uno coloca un video en internet y de pronto le responden de China, ve, me interesa eso que está haciendo, y viceversa, encuentra a alguien en otra latitud y dice, ve, quiero saber sobre eso, cómo podemos dialogar. Entonces las posibilidades de interacción crecen tremendamente, las posibilidades de desarrollar proyectos. Entonces la idea es no marginarse de esas oportunidades, que son oportunidades para todos. Y también estar preparados para este uso de estas herramientas tecnológicas que hoy en día nos ofrece. Sí, hay que estarse ejercitando, como todo, porque si eso también va renovando cada vez. Claro, por supuesto que aparece la versión, que la 2.1, que la 3, que la 4, entonces es un permanente aprendizaje, pero eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Y neuronalmente nos mantiene muy activos, entonces mantiene nuestro cerebro y eso es salud. Por supuesto que hay que dosificarlo sin llegar a extremos, pero sí esa pasión por conocer la podemos dosificar y la podemos disfrutar y la podemos compartir con todos los nuestros, con nuestras familias, con las personas que estimamos que es conveniente compartir nuestra vida. Bueno, profesor Miguel Hugo Corchuelo, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas y compartir con los televidentes todo este tema y todos estos retos que nos tiene hoy las innovaciones educativas y su entorno. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.